Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Hoy despedimos el mes de septiembre de 2020. Si hacemos recuentos sobre los acontecimientos más importantes que se han desarrollado a lo largo del mes en el que alcanzamos el otoño, vemos que no encontramos nada que nos parezca destacable que no esté ligado a la pandemia que protagoniza y ha protagonizado el coronavirus desde el pasado mes de marzo. De hecho, las administraciones y nosotros llegamos a octubre cansados y preocupados por la evolución positiva que registran los medidores de la enfermedad en todo el país, aunque estemos más interesados en la región, en la provincia y en nuestro entorno más próximo, por razones obvias. Y que conste que el momento demanda de todos rigurosidad y capacidad de respuesta en consonancia con lo que ocurre a nuestro alrededor, con un aumento de los contagios que obligan a las autoridades sanitarias de la comunidad a enfrentarse con sus propios postulados, puesto que no hace tanto, escuchábamos que éramos lo mejor situados frente al resto del país porque estábamos haciendo las cosas bien, y al día siguiente, el caos. Nuestra provincia, por ejemplo, ha doblado la curva de infectados en solo una semana, y ciudades como Linares, Jaén, La Higuera, Marmolejo, Torre del Campo y otras de parecida densidad demográfica se han colocado a la cabeza dispuestos a mantenerse en esa posición por semanas. Una de las razones que parecen intervenir en este descontrol es el desconocimiento que tenemos de la enfermedad, aunque no sabemos si es porque no se quiere o porque no hemos caído en la cuenta de que solo con aconsejar y controlar sería suficiente. El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o expira. Estas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y hasta ahora se nos ha dicho que caían rápidamente al suelo o sobre el suelo o las superficies. Por tanto, podemos infectarnos al inhalar el virus si está cerca de una persona que lo porta o si, luego de tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca. Más sencillo no puede ser evitar el contagio, o al menos en los que interpretamos nosotros, pero a la vista está que no todos respondemos con la misma rigurosidad a detalles tan elementales como los que les mostramos. Así, comprobando cómo una gran mayoría susceptible de portar la enfermedad no muestra interés alguno en controlarla, como sería no acudiendo a reuniones de ningún tipo y manteniendo permanentemente coherencia en sus actuaciones, mantiene su calendario de asistencia a saraos de toda clase en locales cerrados y en campo abierto, muy mal, y muy mal lejos nos queda el control de la pandemia, y más aún de su erradicación. No obstante, si se sabe que el virus no viaja, que somos los humanos los que los sacamos de paseo, si antes no hemos conseguido la concienciación general de la sociedad, todas las medidas y decisiones que se implanten serán insuficientes. En situación tan extrema y tan exageradamente compartida, eliminar atriles y declaraciones rimbombantes del político de turno, que solo sirven para que nos preocupemos aún más por la incompetencia que muestra en su Parlamento, sería no tanto la mejor decisión como imprescindible si lo que se quiere es frenar el avance, que por el momento se muestra intratable. El de la pandemia, evidentemente. Los contagiados aumentan por horas en todo el país y nosotros, que nunca hemos sido una excepción, nos hemos colocado en el tercer puesto de las comunidades autónomas, al lado de Cataluña y Madrid, lo que no es precisamente para que nos sintamos orgullosos. Señoras, señores, de seguir así, auparnos a lo más alto del podio no parece tan lejano, y que conste que deseamos equivocarnos con todas nuestras fuerzas. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Gracias. Ahora nos toca a la redacción de informativos continuar. Tiempo de noticias que primeramente les presentamos en titulares para recordarles de manera breve los temas de los que hablamos con ustedes a continuación. Son estos.
Hoy fundamentalmente vamos a hablar de temas relacionados con la evolución de la pandemia en Andalucía a raíz de la celebración ayer del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ya ha editado en el BOJA nuevas medidas restrictivas que van a empezar a aplicarse en aquellos municipios en los que las circunstancias requiera una acción especial de la Junta de Andalucía. Y concretamente se va a empezar a aplicar en Caseriche, en Sevilla. Y aquí en nuestra provincia seguiremos pendientes de cómo evolucionan algunas localidades para saber hasta dónde el cumplimiento del BOJA y hasta cuándo empezaría a aplicarse también esas medidas restrictivas que van a afectar pues a aforos, a el cese de las visitas en los centros sociosanitarios, el límite de aforos pues desde velatorios a bodas, a celebración de eventos, que afecta también al cierre de locales de todo tipo, incluida la hostelería, salvo los considerados esenciales, entre otros. Y en cuanto a lo que ocurre en nuestro entorno más cercano, la Junta solamente va a actuar por el momento en Linares, Los Villares y Jamilena, nada para Lopera o La Higuera. Y con respecto a cómo son los casos, cómo evolucionan los casos, ya hemos vuelto en la provincia de Jaén a superar el centenar, 108 nuevos casos de contagio entre el 28 y el 29 de septiembre, 3 casos más en Andújar y sumamos un total de 219 desde que diera comienzo la pandemia. Vamos a continuar con otros temas de actualidad. Pues efectivamente toca hablar de la evolución de la pandemia y ahora sí aclarando datos, aclarando noticias que posiblemente esta mañana han podido llevar a confusión, incluso a alarma. Es que la Junta de Andalucía ayer en el Consejo de Gobierno ha acordado una serie de medidas restrictivas ante la evolución que está siguiendo la pandemia en Andalucía y concretamente en algunos municipios que se está viendo muy afectados. Y concretamente medidas restrictivas que ya ha publicado el BOJA y que concretamente van a empezar a aplicarse en el municipio sevillano de Casariche, lo que no quita, porque ese es el acuerdo de la Junta de Andalucía, que esas mismas medidas restrictivas que publica el BOJA comiencen a aplicarse en otras localidades andaluzas en donde la evolución de la pandemia está tomando pues un color, por decirlo de alguna manera, preocupante. Pueden echarle un vistazo al BOJA, pueden hacerlo también a través de las informaciones que les vamos facilitando desde Radio Andújar, pero para no llevar a confusión, que hay personas que han entendido en primera instancia que se podía entender que eran restrictivas y aplicables a toda Andalucía, ya no. Empieza con Casariche y luego la Junta determinará y además se va a decidir por delegaciones territoriales que ya tienen las competencias qué localidades, qué municipios deberían acatar también, según vaya sucediéndose todo, pues esas medidas restrictivas. En principio, lo que ayer también dijo el Consejo de Gobierno es que solo son 3 municipios en la provincia de Jaén los que van a recibir del Gobierno autonómico en primera instancia una intervención especial para detectar la expansión del virus. Son 11 municipios en toda Andalucía los que van a empezar con esta intervención y concretamente en la provincia Linares, Los Villares y Jamilena. Nada por el momento para Lopera o para La Higuera, que andan pidiendo una acción también especial por el número de contagios que tienen y que no para de elevarse. La Junta va a realizar test masivos desde hoy. Para ello van a mandar SMS a la población de manera aleatoria, lo van a hacer para empezar a realizarlos. Serán test rápidos de antígenos, una prueba que evita la realización de una PCR en caso de obtener un resultado positivo, dice el consejero de Salud, dada su fiabilidad que ronda el 100%. Restricciones de entrada y salida a municipios con alta incidencia de coronavirus. Como les digo, la Junta ha decretado una restricción de entrada y salida durante 14 días a Casariche, en Sevilla, en donde se van a aplicar las medidas que publica ya el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que contempla pues, restricciones que también afectan al ámbito familiar. En cualquier caso, y por aquello de que tenemos que conocer cuáles son esas medidas restrictivas que publica el BOJA, que empiezan a aplicarse en Casariche y que pueden extenderse a otros municipios de Andalucía, escuchamos lo que decía ayer, al término del Consejo de Gobierno, el consejero de Salud. Pero ahora voy a intentar explicar que esto es la ola, esto es el referente a números de positivos, que varía mucho de la primera ola que tuvimos, donde era una variable muy importante, a esta segunda ola, que no es una variable importante. No es una variable importante porque el volumen de test que estamos haciendo en todas las comunidades autónomas es altísimo.
Y la gran mayoría de estos que son personas asintomáticas y personas que no tienen una repercusión dentro de lo que es la clínica. Es la gran diferencia entre la primera ola, donde los test se le hacían sobre todo a nivel de hospitales, los que estaban en puertas hospitales o los que estaban en la UCI, y esta segunda ola, que es que nosotros estamos buscando a aquellos asintomáticos para intentar aislarlos. Por lo que esta variable, aunque es importante y sale en todos los medios, ustedes lo saben que son periodistas, pero no tiene una trascendencia clínica como tenía en la primera ola. Esta segunda ola es diferente, como voy a intentar explicar ahora mismo. Esto sí es una gráfica mucho más fidedigna de lo que es la segunda ola. Fíjense ustedes lo que era la primera ola. ¿Por qué? Porque se le hacían los test a aquellos que estaban en puertas de urgencia o que venían malos o que estaban en la UCI. Entonces el volumen de positivos se disparaba. Ahora mismo esta es una subida escalonada, estamos en una subida escalonada, pero mantenida. No hay un pico como teníamos, es la diferencia que hay entre la primera y la segunda ola. En esta segunda ola la variable importante es el número de ocupaciones de camas que tenemos, la tensión que tenemos dentro del sistema sanitario. En la primera ola lo importante era el número de positivos que salían, que era equivalente al número de ingresos. Ahora mismo no. Y voy a dar unas cifras, las cuales serán muy concluyentes. El perfil de la primera ola, si se acuerdan ustedes, eran personas muy mayores, pluripatológicas, que daban positivos y que la mayoría tenían complicaciones y teníamos que hacer ingreso hospitalario. En esta segunda ola, la franja de mayor positividad son de 15 a 29 años. La segunda franja de más positividad son de 30 a 39 años. Pero entre las dos franjas solamente me supone el 0,1% de los ingresos hospitalarios y de ingresos UCI. De ahí el que la importancia de esta segunda ola es la atención a nivel sanitario y no es el número de positivos. Nosotros hemos querido ahora, como ha dicho el consejero de Presidencia, 2 millones de test. Vamos a generalizar los test de antígenos que ya están totalmente equiparados a los PCR que hemos hecho hasta ahora. Y además así lo ha manifestado ya el Instituto de Salud Carlos III. Tiene la misma capacidad diagnóstica unos que otros. Lo único que pasa es que tiene mayor accesibilidad. Antes tú tenías que esperar hasta que a los 10 horas tenías que te daban el resultado, y ahora el resultado te lo doy en 15 minutos y perfectamente en 15 minutos le digo a usted si tiene que volver al trabajo o tiene que ir a su casa, o al niño si tiene que volver al colegio o tenemos que aislar la clase. La importancia es la renovación grande de esta segunda ola va a ser la aplicación de los test de antígenos, sencillamente por la rapidez del diagnóstico y del aislamiento que podemos hacer con ellos. Con todo eso, nuestra preocupación es máxima, y vuelvo a decir, desde el punto de vista epidemiológico, porque el 80% de todos los casos que estamos teniendo son brotes en el ámbito familiar, que en eso difiere también de la primera ola, que era ámbito más social, discotecas, lo que fuera, pero estos son más, lo tenemos centrado en el ámbito familiar. De ahí que desde esta consejería y con el informe, por supuesto, de los epidemiólogos y de los técnicos, se vayan a tomar una serie de medidas que irán plasmadas en una orden por parte de la consejería, en la cual vamos a instar a que en el ámbito familiar de forma obligatoria se mantenga la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando es evitar el que se me acumule o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción, que la propondremos, que será 6 personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, lo haremos social. Hasta ahora lo que hemos hecho es una recomendación y lo que queremos hacerlo en plan de obligación, de forma obligatoria. Sé que es muy difícil su control, pero al menos de forma... Es una vuelta más de tuerca para intentar sensibilizar a la población andaluza
de que el problema lo estamos teniendo en el ámbito familiar y hay que restringir al máximo todo el tema de celebraciones y máximo el número de celebraciones en el ámbito familiar. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto, al final, al cabo, lo que intentamos transmitir es que en esta segunda ola el volumen de asintomáticos que estamos descubriendo es muy grande, que el volumen de personas jóvenes es muy grande y que esas personas jóvenes al final son los que hacen que nos contagien a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, y ese es el problema. Cuidándote tú, estás cuidando de tu familia. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir a todos. Cuidándote tú, cuidas de tu familia. Si tú quieres a tu familia, cuídate tú y no lleves el virus dentro de lo que es el ámbito familiar. Ahí es donde estamos intentando trabajar. El grupo técnico, dentro de los grupos que tiene la Consejería, tiene un grupo técnico que elabora los estudios prospectivos semana por semana hacia qué tendencia estamos teniendo en cada una de las provincias, áreas sanitarias y la comunidad autónoma entera. El grupo prospectivo nos marca ahora mismo que tenemos, en estos últimos 14 días, tenemos provincias en las cuales estamos ya en fase de disminución del número de casos y de disminución del número de ingresos, como son Almería, Málaga y Cádiz, y a las que se está sumando ahora mismo Granada. Tenemos otras que ahora mismo la tenemos en aumento de número de casos, como puede ser Sevilla, y esperamos llegar a la fase plana de la curva, esperemos llegar a la mayor brevedad posible, porque eso será un signo de buena evolución. Bien, como bien ha dicho el consejero de Presidencia, ayer por la tarde se juntó el Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto. Miren, esto es un órgano colegiado. Si se acuerdan, constituimos el Consejo el Grupo Asesor de Listeria en su momento, luego el Grupo Asesor de Coronavirus, luego el Grupo Asesor de Virus del Nilo. Lo que hemos hecho ya como órgano colegiado, aprobado en el decreto 20-2020 en el Parlamento de Andalucía, a propuesta del Consejo de Gobierno, aprobar ya este órgano colegiado, que lo conforman parte salud pública, parte epidemiología, también sociedades científicas, en la cual para cualquier evento o cualquier siniestro o cualquier aumento de cualquier enfermedad prevalente, sobre todo infecciosa, siempre tendrá que actuar como órgano asesor este Consejo de Alerta Público de Alto Impacto, que tiene dos componentes. Uno que es el autonómico, que es el que nos juntamos ayer aquí en el Palacio de San Telmo, y el otro que es el que toma las decisiones específicas en cada en cada provincia, que es el que se ha juntado hoy en Sevilla y que se junta en otras provincias, que está liderado por los delegados territoriales y que está compuesto también por un grupo de personas muy cualificadas dentro de lo que es el sector, sobre todo a nivel de infeccioso. Este órgano colegiado lo que hace es valorar la situación específica de cada uno de los municipios. Tenemos municipios con cifras que van de 500 a 1.000 a 2.000 casos por 100.000 habitantes. Pero no es una cifra, es una variable. En cada municipio hay que estudiar, primero, si la cifra es como consecuencia de residencia, segundo, si es como consecuencia de un evento en el cual se le ha hecho la trazabilidad y la variabilidad, tercero, cuál es la población diana que está afectando, cuarto, cuál es el volumen de ingresos, la presión asistencial que estamos teniendo, es decir, una serie de variables epidemiológicas que nos van a decir si ese municipio hay que tomar unas medidas por parte del Ayuntamiento o por parte de la Consejería, o sencillamente la evolución que está teniendo es positiva. Porque vemos la cifra de 14 días, pero también la evolución nos dice también la cifra de los 7 últimos días. Puede ser que en 14 días sea una cifra y en 7 días veamos que la evolución es negativa, luego las medidas a tomar serán diferentes. Una vez que ya tenemos detectados unos municipios en los cuales hay unas peculiaridades específicas que hacen que tengamos que abordarlos, como son los municipios que he dicho antes el consejero de Presidencia, que ahora volveré yo a repetirlo, tenemos dos líneas. Primero, se comunica al Ayuntamiento. Al Ayuntamiento se lo comunica para que el Ayuntamiento, dentro de sus competencias como corporación local, asuma una serie de temas que ya lo han asumido, como el caso de Lucena o como el caso Casariche, como es control de población, horarios, medidas preventivas en edificios públicos, limpieza, desinfección, no apertura de mercados públicos, cierre de actividades recreativas, peñas, reducción de aforos, reducción de velatorios, salones de celebraciones, horario de hostelería, de la barra de los bares, y son una serie de medidas en las cuales tiene competencia directamente el Ayuntamiento y nosotros directamente le decimos que asuma esa competencia que tiene y que tome esas medidas en esos
en esos ayuntamientos los cuales estamos ahora mismo en fase de estudio. Y por parte de la propia consejería lo que hacemos es el testeo desde el punto de vista de hacer un cribado que viene establecido como lo hemos hecho en Lucena, en Casariche, qué población es a la cual se va a cribar, qué porcentaje de la población, cómo se va a citar a través de SMS, cómo se hace el diagnóstico, cómo se le pide ayuda al ayuntamiento para el espacio físico para el cribado. Es decir, son dos variables en las cuales la suma de una y otra nos va a decir la evolución que está teniendo ese ayuntamiento para tomar medidas oportunas. Ahí se ha puesto el ejemplo de Lucena y Casariche, donde ya lo hicimos. En Lucena hemos visto que la evolución que está teniendo en pacientes en 14 días, o en PCR positivo en 14 días, y en 7 días vemos que va a la baja, que la evolución es buena, el número de positivos que ha dado ha sido 3 de 940 y tantos, luego una proporción que equivale a unos 300 por 100.000, y luego las medidas son menos restrictivas, sino son más de seguimiento que las que podemos tomar en otros sitios, como puede ser el caso específico de Casariche. Dentro de los ayuntamientos que hemos visto que tiene una cifra por encima de 500 y que los epidemiólogos y salud pública, a través del grupo de trabajo, nos dicen que tenemos que empezar a abordarlo tanto por la parte municipal como por la parte de la consejería, son como Pulpí, en Almería, en Córdoba, Almodóvar del Río, en Jaén, Jamilena, Los Villares y Linares, en Málaga, Sierra Yegua y Villanueva de la Concesión, y en Sevilla, Villaverde del Río, Araá, Parada y La Campana. Bien, en estos municipios, esta tarde, mañana, se mandarán los SMS de forma aleatoria a la población de este municipio para citarlos y hacerles los test de antígenos a partir de mañana, que estará coordinado por el Servicio Andaluz de Salud, a indicación, porque quien indica es Salud Pública y quien ejecuta es el Servicio Andaluz de Salud. En el caso específico de... Bien, he dicho que dentro de los dos pueblos que habíamos hecho, uno era Casariche, y en el caso específico de Casariche hemos visto la evolución que ha tenido, y ahí el estudio, que lo ha hecho también el mismo equipo, en la cual Casariche hemos visto que tiene actualmente una incidencia de 4.545 casos positivos por 100.000 en los últimos 14 días. Tiene una incidencia de 254 positivos, 254 habitantes del pueblo han dado positivos en los últimos 14 días y en los últimos 7 días han dado positivos 146. Significa que la evolución en 7 días es mayor que la evolución en 14 días, porque si multiplicas por 2, 146, te va a dar más que el 254, lo cual significa que tiene una evolución hacia subida. En Casariche hemos hecho un total de 259, hemos citado a 259, se han hecho un total de test, se lo voy a decir ahora mismo, bueno, de total se han hecho 165 saliendo 3 positivos, se han citado 251, pues todo eso tiene una proporcionalidad, se han hecho 165 saliendo 3 positivos. Esto equivale a un volumen de total de 2.000, si extrapolamos lo que son 3 positivos en un total de 165, supone una tasa por 100.000 de 5.456, de 2.804 positivos por 100.000, lo cual significa que la tasa está muy alta después de haber hecho el testeo. De ahí el que se indique, el que actualmente se tomen medidas de confinamiento poblacional en Casariche. La edad media de los que han salido positivos es de 39,7, de 50%, 50,8% masculino y 49,2% femenino. La hospitalización ha supuesto 11 hospitalizados de personas de Casariche, lo cual son una serie, muchísimos estos y muchos más parámetros son los que nos van dando los especialistas, que es lo que nos dicen que tengamos que tomar una medida más coercitiva con Casariche. Aparte de esto, solamente hacer una mención a informarles de que el Servicio Andaluz de Salud está trabajando actualmente con los diferentes colegios profesionales, tanto de médicos, de enfermería, como de veterinaria, como de farmacéuticos, y estamos ahora mismo para incorporarlo a labores de seguimiento de COVID, sobre todo a todos estos profesionales
jubilados que lo deseen. Para nosotros es muy importante liberar un pool importante, sobre todo a nivel de enfermería, primero para todos estos testeos que hemos puesto en marcha y segundo también preparándolo ya para campaña de vacunación de la gripe que presentaremos posiblemente a partir de la semana que viene. Y por último, referir como siempre a nivel de residencia, de las 1.107 residencias que tenemos en Andalucía, 46 de ellas han dado positivo usuarios de la residencia, significa que el 95,9% de las residencias las tenemos actualmente libres de positivos y tenemos un 4,1% con positivos. De todas las residencias, 8 las hemos medicalizado. Medicalizar una residencia es sencillamente vincularla al hospital de referencia. En vez de trasladar a las personas mayores con problemas, allí lo que hacemos es trasladar el sistema sanitario a la propia residencia y hacer hospitalización domiciliaria en la propia residencia. 8 residencias las hemos medicalizado y también hemos puesto en marcha 4 centros de evacuación para aquellas residencias las cuales no podemos separar los positivos de los negativos por el tamaño, por la situación, por lo que fuera, pues directamente a los positivos los dejamos en residencia y a los negativos los llevamos a centro de evacuación. Hemos montado un centro de evacuación a nivel de residencia en Granada, en Sevilla, en Málaga y en Cádiz. Un repaso exhaustivo a lo que está haciendo la Junta de Andalucía, con medidas, con test. Ya han escuchado al consejero de Salud y vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona todo para saber cómo se extienden estas acciones de la Junta de Andalucía a otros municipios. Con respecto a la evolución de la pandemia, ya les decíamos que hemos estado presumiendo durante algún tiempo que en la provincia de Jaén no habíamos superado el centenar, nos habíamos quedado muy por debajo de contagios al día del centenar, porque en días pasados o en semanas pasadas sí que lo estuvimos rozando o sobrepasando y hemos estado al menos 3 o 4 días que nos quedábamos en los 50 y tantos contagios diarios, hasta que definitivamente entre el 28 y el 29 de septiembre tenemos que hablar de 108 nuevos positivos, que hacen un total en la provincia de Jaén de 5.084, con 2.782 personas curadas y 207 fallecidas. Y de las cifras de nuestro entorno más cercano, son 3 casos más en Andújar. Entre el 28 y el 29 de septiembre sumamos 219. Son también un caso más, concretamente en Arjona, y suman 93 desde que dio comienzo la pandemia. 3 nuevos casos en Marmolejo y suman 111. 2 casos más en Porcuna, 76 en total. 1 más en Villanueva de la Reina, suman 93. 15 más en Mengíbar y suman 88. 2 más en Lopera, suman 37. 3 más en Torredonjimeno, ya son 73. Y 1 más en Torre del Campo, suman 106. O los 14 más en Jaén capital, que suman un total de 183 desde que diera comienzo la pandemia. Se mantiene sin movilidad en cifras Arjonilla con 57, los 3 casos de Cazalilla, 32 en La Higuera, 2 en Espeluí, 16 en Fuerte del Rey o los 6 en Escañuela. Vamos lógicamente a permanecer atentos a cómo evoluciona todo, a ver si hay novedades y cómo se va desarrollando, como les decimos, esta información que nos ha facilitado la Junta de Andalucía. De manera más relajada nos hacemos eco de la buena noticia que nos hace llegar la Asociación Amigos del Patrimonio, que ha adquirido de un anticuario una obra de Manuel Aldehuela Palomino, padre del artista Luis Aldehuela, que fuera pintor y escenógrafo, y que tiene entre sus trabajos la decoración en azulejo de la capilla de la Virgen de la Cabeza en San Ginés, en Madrid, o multitud de cartones para obras de teatro en Madrid, porque Manuel Aldehuela era, de entre todas las cosas destacables de él, un auténtico escenógrafo. La obra adquirida es una tela de lino en magnífico estado, nos dice Amigos del Patrimonio, que lleva una pintura al óleo de una escena cortesana. Está firmada por Manuel Aldehuela con rúbrica y fechada en 1929. Nos dicen Amigos del Patrimonio que va a ser donada al Ayuntamiento de Andújar para que integre el patrimonio local en materia artística.
Y también otra noticia que tiene que ver, ya no con el arte, pero quizás sí, con el arte de atrapar las palomas, porque hay un auténtico problema por la proliferación de palomas en determinados lugares de Andújar, pero muy especialmente en el barrio de Plaza de Toros. Esto no es nuevo, viene desde hace décadas y no termina de solucionarse este problema, pese a los muchos intentos que se ha cometido en diferentes legislaturas por los equipos de gobierno que estuvieron ocupando el ayuntamiento para erradicar a través de las áreas de medio ambiente este problema de proliferación de palomas. Ahora una nueva intentona con la colocación de jaulas. Es muy complicado llevarlo a cabo, así lo dice el área de medio ambiente, que además nos justifica lo que siempre sabemos. Está próxima a la vega del Guadalquivir, tienen agua, hay agua en la fuente. Además se decía que el alimento que podían encontrar en empresas próximas, como fue la antigua Coipe, posibilitaba el que tuvieran el lugar idóneo para comer, para beber y para descansar. Y lógicamente con un hotel 5 estrellas de esta categoría cualquiera se va de aquí. Pues aquí las tenemos y ahora se intenta con la colocación de jaulas. Se han distribuido 16 por Andújar, que han conseguido capturar en los últimos meses 700 palomas. 3 de esas jaulas se han instalado en el barrio de Plaza de Toros, que está muy afectado. Se han colocado incluso barreras con pinchos para evitar que se acerquen y se espera que sigan dando resultado. Pues así terminamos el informativo de hoy, como siempre, agradeciéndoles su compañía. Que tengan una buena mañana. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.